Esta sección es presentada por la Panadería y Delicateces La Preciosa Esperanza. Excelente servicio con un divino sabor. @La Preciosa Esperanza. Para desarrollar una maravillosa sección llamada Energía, Sanación y Vida con nuestra especialista, nuestra querida especialista, Karina Cordero. Ella es tarotista certificada por la Escuela de Diana López Iriarte en España, reikista certificada en Colombia, terapeuta en sanación y limpieza de chakras, certificada en sanación de transgeneracional y terapia del niño interior. Y con ella voy a desarrollar esta sección que ha decidido tratar un tema. Yo digo que esto es necesario, porque muchas veces no nos gusta hablar de lo inevitable, que es hablar de las pérdidas. O dicho con otras palabras, hablar de la muerte y cómo afrontar ese momento. Porque yo digo que nadie está preparado para decir, no, si yo estoy preparado. No, nadie. Entonces, hablar de estas cosas son muy importantes. Así que para ello le doy la bienvenida a Karina Cordero, que nos va a iluminar con su sabiduría y su inteligencia. Y vamos a tratar juntos el tema de la terapia transgeneracional y cómo sanar y vivir los duelos. Karina, buenos días y bienvenida. Buenos días. Los bendigo con amor. Los abrazo con mi alma. Muchas gracias, Oscar, por el día de hoy, por el programa de hoy. Y bueno, hoy vamos a tratar bastante amplia, ¿ok? Y que abarca muchísima importancia, y aparte de la sanación, en lo que cuando hablamos de sanación espiritual y holística. Así es, fíjate, mi querida Karina, yo en la introducción, ¿verdad?, de la sección hablaba de que nadie está preparado para la pérdida de un ser querido, de un familiar. ¿Cómo nosotros pudiéramos entonces iniciar este tema de que hemos seleccionado la mañana de hoy? Bueno, fíjate bien, Oscar, un duelo, ¿ok?, es una pérdida de algo o de alguien, porque también tenemos que entender que los duelos no solamente se refieren a pérdidas físicas, ¿ok?, de una persona. Muchas veces, en el caso, vamos a hablar desde la experiencia, en mi caso yo soy migrante venezolana, que tengo ya un tiempo viviendo en Colombia, y el hecho de tener que salir de la tierra, de tu zona de confort, de alrededor de tu familia, de tus seres queridos, eso produce un duelo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no procesamos esos duelos, no dejamos que esas emociones que son de baja vibración puedan fluir en nosotros y nosotros podamos hablarlas, caminarlas, respirarlas, escribirlas en un papel incluso y luego quemarlas? Eso se va haciendo, vamos a decir así, una herida, ¿ok?, emocional, ¿ok? Entonces podemos sentir, las heridas emocionales pueden ser humillación, en el caso muchas veces cuando es esta parte del tema migratorio, nosotros sentimos un duelo por estar lejos de nuestros seres queridos, ¿ok? Estamos vivos pero no estamos cerca, no el contacto físico, ¿ok?, con nuestra familia. Gracias a Dios, la tecnología, podemos estar en contacto a través de la tecnología, pero no es lo mismo. Entonces, la terapia de duelo, ¿en qué nos va a ayudar? Nosotros vamos primero a reconocer, primero que nada, vamos a reconocer que perdimos algo o a alguien, ¿ok? Desde allí, desde esa emoción que sentimos, tristeza, dolor, muchas veces indignación, ira, porque tenemos que recordar también que muchas veces las pérdidas son inesperadas porque es un accidente, una bala perdida. Yo conozco muchos casos de personas que en un tiempo, cuando existían las antenas en Venezuela, se estaba lloviendo, entonces se montaban a arreglar la antena porque no se veía el televisor y bueno, caía un rayo, ¡pum! Así murió el abuelo paterno de mi hija, por ejemplo. Entonces eso es un duelo, ¿ok?, que hay que empezar por reconocer al principio que la persona físicamente ya no está, no nos acompaña, y en la terapia, ¿ok?, se le da a la persona esa claridad
la aceptación, ¿ok? Esa fortaleza mental, física y espiritual que hay que tener para aceptar que la persona físicamente ya no está con nosotros. Y hacemos una carta de duelo, hacemos un corte con una carta, y normalmente yo siempre le recomiendo a mis pacientes que puedan una planta, un sitio en especial, un árbol, en el que ellos puedan sentirse cómodos y se conecten con esa persona, ¿ok? Entonces allí uno ya tiene como ese aliciente, ¿ok? Hay personas que por lo menos no las entierran, sino que las creman. Entonces guardan el cofrecito, lo tienen en la casa, le ponen flores o una foto, o hay personas que simplemente dicen antes de morir, cuando yo me muera quiero que me cremen y me lancen al mar, o me lleven al río, o me lleven a mi tierra de nacimiento. Entonces todas esas cosas a nosotros nos van ayudando a internamente a nosotros decir, ok, físicamente esta persona no está, o algo que perdí o que tuve que dejar porque tuve que salir de mi zona de confort, no está físicamente, no lo palpo, ¿ok? Pero espiritualmente sabemos y entendemos que nuestros seres queridos, familiares y no familiares, ellos de alguna forma siempre a nivel espiritual van a estar con nosotros, y esa es la terapia en sí. Perfecto, estamos conversando con Karina Cordero. Ella es nuestra especialista dentro de la sección Energía, Sanación y Vida, y con ella estamos tratando acerca de la transgeneracional a través de la terapia de duelo. Cómo sanar a través de la transgeneracional. Y fíjate, algo que pasa mucho, ¿verdad? El tema de aceptar. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el hecho de que, bueno, ya ocurrió y que ha pasado un tiempo y aún no aceptamos? Quizás decimos con palabras que sí, pero nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. ¿Por qué crees tú, mi querida Karina, que una persona que no ha vivido correctamente ese duelo, qué es lo que pudiera estar atando a la no aceptación de esa pérdida? Bueno, mi querido Oscar, primero es el hecho de cuando no se acepta con facilidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos un apego, ¿ok? Entonces el apego hay que aprender también a trabajarlo con mucho amor y mucho respeto. Segundo, yo siempre he pensado que nuestra cultura, ¿ok?, Latinoamérica, no nos enseñan y no nos educan con respecto a la muerte. O sea, la muerte es algo fatídico, sufrimiento, dolor, porque te pongo un ejemplo cortico. Cuando una persona está con una enfermedad terminal, ¿ok?, y está en un estado que ya, o sea, para nosotros es muy duro verlo así. Hay muchas personas que, a pesar de que su familiar está así, no lo quieren soltar, ¿ok? Y lloran, y si la persona se agrava, ay no, Dios mío, no te lo lleves. Entonces no, hay que aprender, ¿ok?, desde la cultura, desde los valores, y sobre todo de entender que todo tiene un principio y un final. A veces los finales o el cierre del ciclo de esta experiencia de vida, hay personas que les llega cuando están muy jóvenes, hay niños que mueren, pero esa es la ley de la vida. Todo lo que tiene un inicio también tiene un final, es un ciclo. Entonces debemos de aprender a aceptar cuando perdemos un ser querido, o cuando toca cerrar un ciclo en un país, en un trabajo. Estamos hablando aquí en general, ¿ok? Sí. Estamos hablando de relaciones sentimentales, familiares, laborales, cuando tienes que simplemente decir, ya yo aquí en este trabajo, yo debo retirarme, debo de abrir mis alas hacia otro lugar, debo abrirme a otra experiencia, aprender otras cosas nuevas. Eso te produce un duelo. Entonces allí es donde uno tiene que empezar a aceptar, primero agradecer. Es importantísimo agradecer la existencia de la persona, de la experiencia, del lugar. Cuando tú empiezas a trabajar desde la gratitud y con amor, créeme que ya. Fíjate, mi querida Karina, estamos hablando con Karina Cordero, nuestra especialista en la sección Energía, Sanación y Vida. Por acá tengo una pregunta de mi bella y hermosa Ruth Yaril, la primera dama del Flow de la Mañana. Ella nos dice lo siguiente:
tengo una pregunta para Karina. ¿Cómo reconocemos que tenemos un duelo pasado que no vi, no sané y no trabajé? ¿Y cómo eso puede estar interfiriendo con mi avance, Karina? Bueno, para mi querida Ruth, una feliz recuperación para ella. Bueno, fíjate, cuando nosotros tenemos un duelo, Oscar, por ejemplo, una persona, un familiar que murió hace tiempo, pero que cuando tú lo recuerdas desde la tristeza, desde el dolor, ¿sabes? Cuando tú dices, por ejemplo, mi abuelo, que fue como mi padre, y arrancas a llorar y tú dices, pero ¿por qué tengo este dolor así como tan vivo todavía? Es porque aún no has entendido, ¿ok? Tu psiquis aún no ha aceptado que esta persona no está físicamente. Al contrario, cuando nosotros recordamos un ser querido que físicamente ya no está, pero sentimos alegría, sentimos paz porque sabemos que esa persona está en un lugar mejor y recordamos lo bonito, ¿sabes? Lo que nos enseñaron, su ímpetu, su sonrisa, y miramos al cielo y podemos decir con liviandad, gracias por todo lo que me enseñaste y lo que me diste. Allí vemos la diferencia, cuando no lo vemos desde el dolor. Cuando no lo vemos desde el dolor. Wow. Eso es algo clave. La persona con mucho dolor. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Te voy a volver a llamar, mi querida Karina, porque estamos teniendo un pequeño inconveniente con la comunicación. Y sí, fíjense lo que ella está diciendo. Cuando lo que estamos viviendo nos produce ese dolor, entonces allí hay que sanar. Entonces, eso es muy importante. Es como una bandera roja que se levanta y dice, hey, préstame atención, aquí estoy. Tienes que sanarme. Porque si no, entonces vamos a arrastrar esto, mi querida Karina. Fíjate, para ir cerrando la sección por el día de hoy y, por supuesto, que la gente pueda conocer tus redes sociales y parte del trabajo que tú vienes haciendo maravillosamente, mi querida Karina. ¿Cuáles serían entonces cómo podríamos nosotros concluir con este tema que, repito, es necesario escucharlo y necesario también trabajarlo, porque todos de alguna manera lo vamos a vivir, indirecta o directamente? Bueno, mi querido Oscar, el consejo que les puedo dejar hoy a todos nuestros queridos, amados y bendecidos oyentes, que se conecten con ellos mismos, que aprendan a escuchar, que aprendan a estar en silencio consigo mismo para poder entenderse. Esa es la clave. Entenderme a mí, entender las señales de mi cuerpo, entender Bueno, lamentablemente, de verdad que la comunicación ha sido terrible. Bueno, fíjate, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿verdad? Restablecemos la comunicación y al regreso ella va a dar entonces sus redes sociales para que ustedes continúen nutriéndose con esa información muy importante que tiene Karina Cordero para ustedes. 9:47 en el Flow de la mañana. Hacer radio en vivo es una de las cosas, bueno, le inyecta a uno una adrenalina porque literalmente estamos en vivo y en directo, ¿verdad? Cualquier cosa que suceda se va a notar, se va a sentir. Así que nosotros estamos acostumbrados a manejar pues las situaciones adversas, o mejor dicho, a surfear las olas. Porque lo mejor que puede hacer uno no es estresarse, no es perder el control, es montarse sobre la tabla y surfear la ola. Así que, bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación con nuestra querida Karina Cordero, desarrollando la sección Energía, Sanación y Vida. Y, bueno, nosotros resolviendo, ¿verdad? Porque es lo más importante, resolver. Claro que sí. Ella nos envió en una nota de voz lo que sería la conclusión de la sección. Recuerde que estuvimos hablando acerca de cómo tratar los duelos según la terapia transgeneracional. Así que la vamos a escuchar y de esa manera pues cerraríamos esa hermosa sección de Energía, Sanación y Vida. Escuchemos a Karina Cordero. Mi recomendación, los invito a escucharse a sí mismos, a tener 2, 3, 5 minutos al día en silencio para escuchar esa alma, conectarse con su cuerpo físico, mental,
para entenderse. Escucharnos a nosotros mismos es muy importante para poder entender cuando tenemos duelos no vividos y no reconocidos. Gracias por ser y estar. Los bendigo con amor. Feliz martes. Y los invito a que me sigan por Instagram, @tarotsanando, en YouTube, Karina de Los Ángeles Cordero González. Allí estamos siempre atentos para ayudarlos, apoyarlos en lo que ustedes ameriten. Les deseo un feliz martes a todo este equipazo del Flow de la Mañana. Estamos atentos para la semana que viene y vamos a hablar del Tarot de Marsella. Ajá, así que gracias a ti también, nuestra querida Karina Cordero, por formar parte del equipo del Flow de la Mañana, trayendo toda la buena vibra. Esta sección fue presentada por la Panadería y Delicateces La Preciosa Esperanza. Excelente servicio con un divino sabor. @La Preciosa Esperanza.